¿Ahí están viendo? Sí, sí. Sí, general. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Esto es lo que hemos visto la clase pasada. Y estábamos ya en el tema dosificación, que algo habíamos dicho. Todo esto lo que han escrito en el práctico. Y vamos a dosificación. Bueno. Yo tengo que, ¿se acuerdan? Teníamos dos materiales, agregados y asfalto. Tengo que hacer una combinación de agregados o un solo agregado, cosa que es muy difícil que exista en la naturaleza una sola un solo tipo de agregado que entre dentro de las curvas límite. Si lo consigo, bienvenido sea, y si no, tengo que hacer alguna composición para que entren en las curvas límite. Sobre todo con la obligación que existe para las mezclas asfálticas de que haya un determinado porcentaje de arena de trituración. Tiene que ser arena la triturada, pero eso es por obligación tener un determinado porcentaje. Ya Vialidad de la Nación lo estipula en sus pliegos. El tema es que las arenas, a comparación con el agregado pétreo más grueso, la arena tiene más superficie específica y a su vez el estar triturado me da una suerte de trabazón. Y esa es la que mayor consumo de asfalto tiene. Y ese asfalto es el que después va a reaccionar con el filler y se va a hacer ese mástico que tan provechoso es para el comportamiento de las mezclas asfálticas. Y para hacer la combinación de árido, para que entren dentro de las curvas límites, nosotros tenemos dos posibilidades. Uno, el método iterativo, que es cuando tenemos una computadora, conocemos obviamente bien el manejo y podemos ir tanteando determinados porcentajes de agregado grueso, de agregado fino, de arena de trituración y de filler. Vamos dándole porcentaje y vamos viendo si esa mezcla que resulta va entrando o no dentro de las curvas límite. Y el otro, donde no tenemos la computadora y hacemos una cosa manual, como es el método de la diagonal de trabajo. Estamos en el campo, no tenemos computadora o como sea, y esto es bienvenido, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplito que ustedes lo van a tener después, no me acuerdo, bueno, le vamos a subir el ejemplo en la plataforma, de alguna manera para que ustedes lo vean, ¿sí? No. Ejemplo, ahí estamos, los materiales disponibles. Ustedes van a tener las curvas límite, límite inferior, límite superior. Esos son los datos. Y lo primero que tienen que hacer es sacar el promedio, o sea, el punto medio de los extremos de las curvas límite. Y ese es lo que lo reproducimos aquí. De 1 pulgada, de 3/4, y este sería el de media. El de media está entre 80 y 95, ¿sí? El punto medio es 87,5. De esa manera van a trabajar en todos los tamices que tienen en la curva límite. Y después van a tener acá las curvas granulométricas de cada uno de los materiales con los que van a trabajar. El agregado grueso lo tienen acá, el agregado intermedio, que puede ser un fino, y dos tipos de arena en este caso, arena silicia
y arena de trituración. Este es nada más que cuando ustedes trabajan el RAP, es en material recuperado cuando hacen un fresado. Pero por eso es que lo tenemos 000, porque no estamos haciendo eso en este momento, sino directamente es buscar una combinación de arena de agregado grueso intermedio, arena silicia, arena de trituración y del filler, tal que combinados estos materiales entren dentro de estas curvas límite. Ese es el primer paso, digamos, que van a tener. Vamos con la diagonal de trabajo, como digo, que es el método gráfico que vamos a ver ahora. El cálculo del promedio de las curvas límites es, como les decía, directamente sacar el punto medio entre el límite superior e inferior de las curvas límites y tenerlo. Y después graficar y después tener en cuenta las granulometrías individuales. Después con eso voy a trazar la diagonal de trabajo. El primer punto, a ver, vamos a ver, creo que ahí estamos. Todo lo que decía ahí yo les voy contando porque con esto van a ser mejor. Esta que está acá, graficada, esa es el punto medio de las límites. Lo que hemos visto ahí en amarillito lo graficamos. Grafico la curva promedio, ¿sí? Luego, trazo la diagonal de trabajo. El punto superior corresponde al primer tamiz que es distinto del 100%. El primer tamiz en este caso del 100% que pasa es el 3/4. Y el otro que es distinto del 100% es el de media. Entonces, este es el primer punto, ¿sí? El segundo punto de la diagonal es el promedio del tamiz más chico, del tamiz 200. O sea, directamente es este punto. Y reitero, esta curva es la promedio de las límites, ¿sí? Y la diagonal de trabajo es esto que está en lleno, que la trazo con el primer tamiz distinto de 100% y el de 200, ¿sí? Bueno, tengo estas dos cosas acá. Y ahora el paso siguiente es un cambio de escala, por decirlo de alguna manera. Ustedes van a trazar en cada tamiz una vertical. Empecemos, hagamos una cualquiera. Estamos hablando en este caso tamiz número 8. Trazo una vertical directo. Punto intermedio de las curvas límite. Llevo en horizontal, donde me corta la diagonal de trabajo, voy a bajar y voy a marcar. Ese es de mi nueva escala del tamiz número 8. Para cada caso van a hacer lo mismo. 1/4, me voy hasta la diagonal de trabajo y mi nueva escala, este es 1/4. El 3/8, voy hasta acá y esta va a ser mi 3/8. Y así van a tener escrito una serie de tamices distintos de los que tienen impreso en el papel de granulometría. ¿De acuerdo? Bueno, con esta nueva escala, que lo van a escribir ahí ustedes en otro color de papel, con esta nueva escala ustedes van a graficar las distintas curvas límite de todos los materiales. ¿Qué es esto? Agregado grueso,
el intermedio, que le llaman acá, o fino, las arenas, y esta debe ser la otra arena, o la de, acá tengo 2, 3, ¿cuántos materiales tenía? En el, bueno, grafican así, esperen que le vea la granulometría que tenía. No, en el ejemplo tenía nada más que 4 materiales. Grueso, intermedio, arena y filler, ¿sí? Que lo van a graficar con la nueva escala que ustedes han hecho. Una vez que tengan esto, van a ir asociando 2 curvas contiguas con una reglita transparente. Van a ir intentando verticales tales que, supongamos que yo por aquí me parece que va una. Trazo una vertical por acá, abarcando estas 2 curvas granulométricas continuas, tal que la distancia que queda desde esta vertical propuesta y una de las curvas hasta el eje, esta distancia tiene que ser igual a esta otra distancia. Por eso les digo una regla transparente para que vayan intentando. O sea, el borde superior con esta tiene que ser igual en medida, borde inferior y esta otra curva. Entonces van a ir teniendo diagonales, o sea, verticales directamente. Cuando esa vertical corte la diagonal de trabajo, la vertical que proponen, será por acá, corte la diagonal de trabajo, van a marcar un punto acá. Después se van a estas 2 curvas, esta con esta, y vuelven a hacer lo mismo. En ese caso estamos hablando que intentarían más o menos una vertical por acá, muy cerca del tamiz 4, donde... ¿Ingeniera? Sí, diga. O sea, elegimos la vertical para que las distancias sean iguales. Exactamente, por eso digo, con una reglita transparente, ustedes van a ir tanteando la vertical, qué vertical corresponde, tal que las distancias desde esta curva en vertical, esta distancia sea igual a esta otra distancia. Ustedes lo van a ir tentando a eso y van a lograr, como les digo, esa vertical tan particular en que las distancias sean iguales. Y esa vertical, como digo, que ustedes eligen en el punto de corta la diagonal de trabajo, hacen otra marquita acá. Entonces ya teníamos una por acá, otra por acá. Y después esta otra, con esta ya es bastante más acotada por ahí, pueden tener este punto, por ahí más o menos andará, esta distancia tiene que ser igual a esta otra distancia. La curva verde con el eje. Y de vuelta, esa vertical donde corta la curva a la diagonal de trabajo, marco directamente hasta acá la otra marca. ¿Sí? Entonces tengo aquí marcas. 100% menos la marca esta me va a dar ese porcentaje de agregado grueso. Desde acá hasta la otra marca del intermedio. La otra marca hasta acá, la arena, y desde acá hasta acá, el filler. Tomaron nota, porque eso es lo mejor, cosa de que después ustedes cuando lo vayan a hacer, si han tomado nota, lo van siguiendo como quien dice la receta. General,
Sí, diga. O sea, tengo que tener tantas verticales como materiales para sacar todos los porcentajes de cada uno de los materiales. Y una menos, creo, sí, una menos. Pero sí, Bien. son varias verticales. Claro, perfecto. Bueno, y como eso, como le Ingeniera, decía, sí, diga. una consulta. Siempre vamos a tener la situación de que trazando una vertical vamos a tener distancias similares arriba o abajo, o Sí, puede ser que sí. intersectemos dos curvas que no llegue a ser la misma, pero bueno, tomamos algo similar. A ver, exactamente no le va a dar, qué sé yo, con centímetros. Sí, lo más probable es que sí, que en los gráficos todo le va a dar una vertical, siempre es posible eso cuando haya una superposición. Pero si me toca hacer, por ejemplo, una curva con esta y esta, donde no se superponen, y ya no voy a tener una vertical tal cual la estábamos explicando. Pero en ese caso ustedes tienen que tomar este punto y sacan el punto medio. Y esa es la diagonal que los va a marcar. Pero ingeniera, si yo tengo que relacionar dos materiales consecutivos, digamos, de acuerdo al tamaño, cuando Sí. llega el más fino, ya no tengo otro más para relacionarlo. O sea, ese porcentaje lo Hasta tendría ahí que nomás. estar restando. Hasta ahí nomás. Por eso te digo que tienen una vertical menos de la cantidad de materiales. Claro, o sea, yo voy a tener 3 porcentajes, digamos, del agregado grueso, no sé, de la arena y de la otra arena, y del No. filler lo sacaría restando del 100%. Exacto, sí, sí, porque tenés que llegar al 100%. Entonces vos acá tenés una y tenés el primer punto por acá. La segunda, que es este y este, lo tenés el punto por acá. Y este tenés otro punto por acá. Has marcado 3 puntos nada más. Y por diferencia lo vas a tener al último. Bien, perfecto. Sí, esa era la pregunta. Gracias. Ingeniera, Sí, siempre nos va a tocar el caso que intersecten la diagonal, ¿verdad? No hay ningún caso que no toquen, digamos. así es. Perfecto. Así es, porque vos has estado trabajando con esto que pega casi en el 100%. No Claro. vas a tener, o sea que a partir de ahí vos ya tienes con la nueva escala, vos siempre vas a estar trabajando con la diagonal de trabajo, así que no tenés esa posibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí. Bueno. Gracias. Ingeniera, Sí, tenemos tres, pero siempre tenemos una vertical menos que el número de materiales. sí. ¿La consideramos siempre el material más chico y nos va a sobrar siempre el material más grande? No sé si me expliqué. A ver, no te entiendo la pregunta, porque cuando vos vayas relacionando dos materiales consecutivos, traza vertical. Material consecutivo, marcas vertical, y con estos dos marcas vertical. Entonces tienes 3 verticales. Y directamente cuando vos lo vas a llevarlo hasta el 100% y demás, y ahí te da por diferencia. No entiendo mucho la pregunta. Sí, sería, por ejemplo, yo paso la vertical entre la curva del triturado y de la arena silicia. Sí. ¿El porcentaje que me va a salir de ese proceso es el de la arena silicia o del triturado? Ese porcentaje va a ser, y el punto que vos lo lleves acá, va a ser el que te va a definir el límite entre los dos. Vos desde acá vas a empezar con el grueso, porque es la parte del más grueso. Trabajás con eso. Y con la vertical sacás un punto. Y ese punto referido al 100% te marca el porcentaje. 100 menos lo que te marca este punto es el porcentaje de agregado grueso. Pero se lo hace ¿con qué curvas? ¿La curva del grueso y del intermedio? Del grueso y del intermedio, y la que le sigue. Y lo que vos estás sacando ahí es el porcentaje del grueso. Cuando hagas entre este, que es el intermedio o el material que le sigue, y este otro, cuando hagas esa vertical, desde este punto hasta el otro, y ahí vas a tener el de este material, porcentaje del intermedio.
Y cuando Bien, trabajes perfecto. con este vas a sacar el porcentaje de este material, del verde. Y lo que te queda es la última curva. Bien, perfecto, ingeniera. Gracias. Bueno. Una consulta respecto a cuando hacemos la escala, lo que hacemos es como asignar un nuevo diámetro a cada tamiz, puede ser, y con ese nuevo diámetro graficar las Claro. curvas. Ah, Sí, bien. fíjense lo que es esta historia, porque ustedes están, al hacer el cambio de escala, es como que estamos trabajando con el punto medio de las límites. Es como que ese va a ser nuestro objetivo, acercarnos lo más posible al punto medio de las curvas, de las exigencias, de las curvas límites que nos dan. Por eso es que todos referimos a esa curva granulométrica que está graficada al comienzo, que es el punto medio de las límites. Por eso es que hacemos cambio de escala y por eso es que graficamos con ese nuevo cambio de escala la granulometría natural de los materiales. O sea, todo este gráfico, todo este procedimiento gráfico tiende a eso, a acercarnos al centro de las curvas límite, al uso, al punto medio de ese uso de curvas, ¿sí? Bien, muchas gracias. En el ejemplo en que 100 menos el 76%, a ver si sacamos, tenemos estas dos curvas, sacamos el punto medio, andará por acá más o menos, por acá. Corta más o menos a la diagonal de trabajo por acá y estamos 100 menos 70 y algo, 100 menos 70 y algo, 76, ahí está, ¿ves? 24%. ¿Ven cómo es? Las otras dos me da 21%, de arena 53%, y en este caso el final les da 12%. Y aquí viene el criterio, porque aparte de entrar en las curvas límite, también, por lo que hablábamos la clase pasada con respecto a la importancia del filler, es que no puedo tener demasiado filler porque rigidizo mucho la mezcla, porque digamos como que el asfalto dentro del mástico se satura con la cantidad de filler. Hay un porcentaje que es el de la concentración crítica, que es el crítico, digamos que no debemos superar para que no cambien las propiedades del asfalto. Si yo le pongo mucho más filler, como que neutralizo la acción del cemento asfáltico. Y ese es el que hablan los pliegos de vialidad de la Nación, de un 2-3%, dependiendo del grado del material que yo esté utilizando como filler. Porque y dentro de lo que es el filler, un 1% sí o sí tiene que ser cal hidratada, y el resto puede ser o cemento Portland o polvo calcáreo o el mismo polvillo que tira el agregado pétreo con lo que estamos trabajando. Pero generalmente un filler que no reaccione tanto con el asfalto está en el orden del 3 al 4%. En este caso del ejemplo les han puesto un 2% como máximo. Filler total puede ser un poquito más, pero que no sea, como digo, activo, pero sí o sí, dentro de ese porcentaje que ustedes obtengan de las granulometrías de este procedimiento, 1% sí o sí cemento, o quiere decir cal hidratada. Bueno, y después, obviamente, aquí están todos estos, y la mezcla que les resulta de tener estos porcentajes, después lo van a ver, hacen la composición de la mezcla. El 24% del agregado grueso, y ahí tienen la granulometría. El 21% de este, el 53% de este otro, de arena silicia.
y el 2%. Y cuando pongo 2%, corrijo estos valores, por supuesto, ¿no? Para que me dé 100. Y ahí, de esta manera, compongo la mezcla resultante. Mírenla de bonita que resulta porque he trabajado en la composición de los agregados para conformar la mezcla resultante. He trabajado con lo que es la curva promedio de los límites. Entonces la que resulta es casi un promedio, digamos así. Esta se aparta un poquito acá, pero siempre el resultado va a ser y va a estar dentro de las curvas límite. Tal vez un poco engorroso, pero con una reglita, como les digo, transparente y una calculadorita cualquiera, en un ratito lo están sacando. Y tiene la ventaja, como digo, que al trabajar de datos las curvas límites, ustedes sí o sí entran en curva lo que sacan, ¿sí? Verificando el tema del criterio en la adopción o fijar el valor del filler de acuerdo a la calidad del filler que estén usando, que no siempre tiene la misma potencia, digamos, para actuar con el cemento. Ingeniera, ¿sí? ¿puede volver a la filmina de atrás? ¿Cómo hace la corrección del filler? Ahí nos dio 12% y le imponemos 2 por lo que ustedes nos dicen de que sea 2%. Después, sí, eso que falta lo distribuyo de cualquier manera entre los demás agregados. Vamos a ver acá, me estaría faltando la verdad que una gráfica donde estén marcados los valores. Hablábamos de un 12% y es que la vertical entre la curva verde y esta amarillita ocre está en un 12% acá. Por acá es la vertical, porque sería diagonal de trabajo y vertical, un 12%. Por acá va la vertical, ¿sí? Y yo a esa directamente ahora la voy a llevar a un 2%. Estamos casi acá. Entonces, redistribuyo el material acá. Estamos hablando que me sobra un 10%, ¿sí? Entonces, directamente me voy. ¿Qué es lo que me está dando a mí la estructura? 24% sería la del grueso. Y estoy viendo ahí que tengo mucha más arena que lo que es la estructura granular gruesa, el esqueleto grueso. Entonces, lo que me está faltando de acuerdo a los materiales disponibles es este material. ¿Cómo hago? Esto me está hablando, los porcentajes que saco aquí, me está hablando de que la mezcla resultante es muy fina, muy fina. En cambio, y que tiene poco grueso. Fíjense que la granulometría del grueso, se está acabando el grueso en el tamiz número 8. Nada más. Lo demás, o sea, es muy grueso, pero entra en poco porcentaje. Tengo que tratar de llevarlo estos 10 acá. Esa es una opción. Voy con estos 10 acá y ya con una curva, digamos, convencional, por decirlo de alguna manera, compongo 34% de esta granulometría, 21% de esta granulometría, y 53% de esta granulometría y un 2% de esta granulometría. Hago la composición tal cual les han enseñado a ustedes ahí en los materiales y verifico que entre en las curvas límite. Esa es una opción donde directamente no van a volver a a producir el método, a reproducir este tema, ¿no? O sea, no van a necesitar con ese criterio volver a escribir todo esto y a graficar todo esto, ¿sí? Entonces, tienen que ir viendo ese tipo de cosas. Acá no puedo ir más de
como máximo les ponen un 2%. Eso, de acuerdo al lugar donde vaya a prestar servicio esa carpeta asfáltica, el porcentaje de filler lo van a adoptar. Quiero que sea más, menos flexible, más rígida la mezcla o lo que fuere, o estoy utilizando todo el filler de cal hidratada, por ejemplo, que es la que mejor combina con el cemento asfáltico. Entonces, directamente este es un valor dato. Y después lo ven, cuál es el material que más necesitan en esta composición. Acá me está faltando más grueso porque tengo un 53% de arena. O sea, el tamaño máximo de la mezcla resultante, o sea, va a ser una mezcla fina, bastante fina, porque tengo mucha arena y poco grueso. Entonces, llevándolo al 24 a 34, tenemos un poco más de estructura. Nada más que tengo que hacer de vuelta la composición para sacar la mezcla resultante y ver si entra en las límites. Obviamente no les va a dar así tan bonita, pero es probable que sí. Al aumentar los gruesos, esta parte es la que se les va a modificar y no está tan exigida, digamos, con respecto a los límites como puede estar en esta zona. Ingeniero. Sí. ¿Habría algún caso donde se le resta el grueso? No, eso ya no. Lo único que vas a modificar, llegado el caso, es el porcentaje de filler y se lo vas a agregar en la que más, con criterio, en la que más te esté haciendo falta. Bien. En este caso particular estamos en que nos hace falta un poco más de grueso, porque tiene que llegar a no quiero decir equilibrio, sino que todos los materiales tengan la misma importancia dentro de la curva. Recuerden, el grueso es el que está marcando el esqueleto, el intermedio es el que va a llenar los huecos del grueso y las arenas los huecos del intermedio en sí. O sea, toda esa trabazón, porque se acomodan las partículas unas adentro de las más gruesas y demás, todo eso tiene que funcionar correctamente. No digo llegar a un equilibrio, porque no es que sean los porcentajes iguales, sino de que tengan la misma importancia y el mismo papel dentro de lo que es la mezcla. Eso lo van a trabajar ustedes con el criterio. Bueno, ahora ya tienen la mezcla de agregados. Y ahora tengo que ver qué cantidad de asfalto es el que va a recubrir las partículas de esa curva que acabo de obtener. Y uno de los métodos es el ensayo, hacerlo con el ensayo Marshall. Este ensayo Marshall es un ensayo muy versátil y se sigue dosificando con eso porque si bien necesita un equipamiento que no todos lo tienen, pero da mucha información los resultados de este ensayo. Un ensayo que se hace en 2 oportunidades, a nivel proyecto y después como son los ámbitos de aplicación y a nivel de control de obra. Me sirve en esas 2 etapas. A nivel proyecto, o sea, previo a la proyecto de mezcla, no quiere decir proyecto de la obra en sí, proyecto de mezcla. Los contratistas, las empresas han empezado una obra, firmado el replanteo, lo que fuere, y previo a elaborar la mezcla asfáltica tiene que someter a una consideración estos resultados, o sea, el porcentaje de cemento asfáltico y lo que va a ser la dosificación durante toda la vida de la obra, o sea, durante todo el volumen que tiene que fabricar la empresa durante la obra. Y con ese resultado del ensayo es que yo después que elaboren y la coloquen en la mezcla asfáltica, voy a controlarla a la empresa la calidad de ejecución.
que ha tenido. El ensayo Marshall es un ensayo ideado, pensado para las mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con cemento asfáltico y agregado de granulometría cerrada de tamaño máximo 1 pulgada. Está pensado para que las mezclas asfálticas no superen la pulgada de tamaño máximo. Cuando tengo, y todo el equipamiento de Marshall está basado en eso. Tiene unos moldes, que ya lo vamos a ver, lo van a ver las fotitos, que si yo respeto el tamaño de 1 pulgada, tengo una relación como de tamaños. Trato de reproducir la obra en el laboratorio, entonces, digamos, en relación con la totalidad de la carpeta, la piedra que tiene no más de 1 pulgada está representada en el laboratorio también. ¿Sí? En el caso, también se aplican las mezclas en frío, pero recuerdan ustedes que es cemento asfáltico más un solvente o agua. O sea que los moldes y el procedimiento de ejecución del ensayo no son exactamente iguales para las mezclas asfálticas en caliente que para las mezclas asfálticas en frío. Si se tiene que endurecer, en el caso de las mezclas asfálticas en frío, tiene que salir por algún lado el solvente o el agua. Y los moldes, como vamos a ver ahora, les dificulta salir solvente o agua. Así que son moldes perforados. Y ya vamos a ver si tengo unas fotitos por ahí. ¿Cómo hago esta historia? Es moldear probetas, 3 probetas con distintos porcentajes e ir tanteando la cuestión. Yo ya tengo mi granulometría, que es la que he hecho con diagonal de trabajo por iteración, y quiero ver el porcentaje de asfalto con la que voy a trabajar. Y empiezo a tantear. Como referencia puedo tomar el 5%. Para una mezcla convencional, más o menos ese es el porcentaje usual, muy usual. Los áridos, si tengo una mezcla más fina, como la que estábamos, como la del ejemplo, si tengo una mezcla más fina, seguramente al tener mayor superficie específica, el porcentaje de cemento asfáltico se nos va a ir a 5,5 y a veces hasta un 6%. Si tengo una mezcla más gruesa, donde tenga alto porcentaje, supongamos de 3/4, y ya voy a tener seguramente un insumo de asfalto del orden del 4,5%. Y en esto les hago una acotación, por ejemplo, si yo estoy dosificando para una base asfáltica, una base negra, que es la capa inferior, que no es banda de rodamiento, sino es la capa inferior a la banda de rodamiento, donde generalmente, por una cuestión económica, trabajo con tamaños máximos 1 pulgada, por ejemplo, y no 3/4 de pulgada, sino trabajo con un poquito más de tamaño máximo, siempre el porcentaje de asfalto con el que voy a intentar va a ser 4,5. Entonces, de referencia, para mezclas asfálticas convencionales, tamaño máximo 3/4, seguramente que el porcentaje óptimo de asfalto ronda el 5%, y ese es el que voy a tomar como referencia para moldear algunas probetas para ensayar Marshall. Y me tomo un medio punto antes, un medio punto después, y si tengo alguna duda con respecto al consumo de asfalto, porque veo que las partículas gruesas son muy rugosas, o porque tengo más triturado que el convencional, y bueno, ya podré hacer un puntito más con un 6%, porque puedo tener mayor superficie
específica. Por cada uno de los porcentajes con los que yo voy a intentar 3 probetas. Y definida la curva granulométrica ya les digo, por diagonal de trabajo, como sea, yo reconstruyo la mezcla. Cada probeta Marshall está en el orden de los 1200 gramos. Y tengo que tener 1200 gramos y el asfalto que pesa más o menos 1, tiene una densidad de 1 y todo, con un 5% voy a calcular la cantidad de agregados que se necesitan. Siempre se pone un poquitito más, si pesa 1200 gramos, por ahí con 1400 gramos confeccionamos las probetas. A esa se reconstruye la mezcla para que esa mezcla en cada tamiz represente la curva que acabo de dosificar. Y los áridos, en una bandeja se ponen los áridos, los caliento a 160 grados. Y el asfalto generalmente un 10 grados menos. Y voy viendo si ese asfalto me puede recubrir la totalidad de las partículas. ¿Qué pasaría? ¿Por qué hago calentar los áridos? Porque el asfalto entra en un 5%, o sea, en una mínima parte, digamos, de la mezcla en sí. El 95% es agregado. Entonces, en el momento en que entre en contacto el asfalto a 150, 160 grados, entra en contacto con unos áridos que estén fríos, inmediatamente le baja la temperatura, se vuelve más viscoso, más denso y no llega a recubrir las partículas. Entonces los áridos tienen que estar bien calientes, para que cuando entren en contacto con el asfalto no tenga una reducción importante de temperatura. O sea, no haya un enfriamiento, digamos, que haga que cambie la viscosidad del cemento asfáltico. Se los mezcla bien, muy bien, asfalto y árido a esa temperatura. Se coloca en el molde la mezcla y se la compacta con 30, 50 o 55 golpes. No, aquí está mal, no es capa, es por cara, ¿Cómo se hace esto? El compactador tiene una altura de caída de 45 centímetros, el tizón pesa 4,5 kilos y la mezcla en el molde recibe 75 golpes sobre esa cara. Después se da vuelta la mezcla y lo que tenía abajo queda arriba y la vuelvo a compactar con 75 golpes más. Esa energía de compactación es la más elevada dentro de todo el ámbito vial. La energía de compactación de un Proctor T180, por ejemplo, si se acuerdan, está en el orden de 27 kilogramos centímetros cúbicos. En cambio, la de la mezcla asfáltica, la muy superior, que es la de 75 golpes, esa energía de compactación es de 60. 27 con 60. O sea, es un ensayo muy riguroso en cuanto a la capacidad portante que me puede dar, o sea, la que estoy buscando. Entonces, ese es el tema. Dan vuelta a la probeta y vuelve de nuevo. ¿Cuándo uso 75 golpes o 30 o 50? En caminos de la red primaria, autopistas y demás, sí o sí 75 golpes por capa. 50 es con lo que moldeamos las mezclas drenantes. Y una arena asfalto, por ejemplo, que tiene tamaño máximo mucho más chico y no tengo tanta exigencia, ya lo puedo estar moldeando haciendo el ensayo con unos 30 golpes por cara. Entonces, eso también vamos a tener la exigencia en los pliegos. Ingeniera, ¿cuál era el peso del pisón, disculpe? ¿Cómo? ¿Cuál era el peso del pisón?
4,5 kilos. Perfecto. Y la Y altura 45 de caída, centímetros. 45 centímetros, sí. Muchas gracias. No, por favor. Se deja enfriar porque estamos hablando que hasta que hemos terminado de compactar y demás, hemos puesto más o menos 160 grados la mezcla dentro del molde. La compactamos, hasta eso le hemos dado vuelta y todo, baja un poquito la temperatura, pero como está dentro del molde, y el molde se calienta también, se calienta y recién se ponen los la mezcla que está más o menos a 160 grados. La idea es no perder temperatura. Se la deja enfriar a la mezcla. Cuando ya está más o menos pasado un tiempo, 1 hora o 2 horas, se desmolda y se la deja hasta el otro día por ahí. Y después se calcula el peso unitario, o sea, la densidad Marshall. ¿Cómo es el peso unitario? Peso sobre volumen. Hay que calcular el volumen. Por Arquímedes directamente podemos calcular el peso unitario de la probeta. Peso unitario o densidad Marshall. Se la mide para ver la altura y diámetro con el que han terminado después de la compactación. Se le toman las medidas y se verifica si hay que corregir o no por esbeltez. Generalmente no, porque son probetas muy chicas, así que no, y con esa cantidad de golpes y demás no hay mucha opción a que salgan probetas más esbeltas. Después, al otro día, cuando ya está fría, se hace un procedimiento previo a colocar la probeta en la prensa Marshall. Hasta el día siguiente, donde estoy calculando el peso unitario y voy a trabajar con la prensa Marshall para determinar la estabilidad, hasta el día siguiente esa probeta se ha enfriado totalmente. Y como yo quiero reproducir mi estabilidad a una temperatura de trabajo representativa de la vida real, digamos, del lugar donde va a estar la carpeta asfáltica, previo a poner la probeta en la prensa, yo la tengo que llevar a una temperatura caliente, o sea, llevarla a las condiciones más desfavorables a esa probeta. ¿Y cómo hago eso? La pongo 1 hora antes, más o menos, en un baño, o sea, en un recipiente con agua, un baño, a 60 grados centígrados. La dejo la probeta durante ese tiempo, entre 20 minutos y 1 hora, y cuando ya la probeta está a 60 grados centígrados, es un baño a temperatura constante, ¿no? O sea, el agua constantemente está a 60 grados. Se la deja ese tiempo y con el ánimo, como digo, de que se ensaye la probeta a esa temperatura, tienen que transcurrir no más de 30 segundos desde que saco la probeta del baño ese y la pongo en la prensa. No más de 30 segundos. El baño se los pone muy a la par de la prensa y estamos con todo listo, cosa que en 30 segundos esté la probeta con presión diametral, esté en la prensa Marshall y se comienza el ensayo. Tiene que estar rota la probeta, o sea, tiene que haberse roto la probeta en ese lapso de tiempo. La prensa Marshall tiene 2 relojitos, uno que me mide estabilidad y el otro que me mide la fluencia. Y después se calculan ya los vacíos totales, pero eso es a nivel papeles, digamos. Y los vacíos del agregado mineral. Peso unitario, densidad Marshall, que es el previo al ensayo de la prensa, después que lo hemos dejado enfriar ese día y momentos antes de ensayar la probeta en la prensa Marshall, se la pesa, se la sumerge en agua, se saca del agua,
tiene que estar un determinado tiempo, que eso lo da la norma, en el agua, sumergida. Después se la saca, se seca la superficie, o sea, es la superficie seca, y se pesa la probeta. Embebida, pero a superficie seca. Y se llama PSUV. Y después se la vuelve a sumergir en un tacho, digamos, con un determinado volumen de agua, se le ata un hilito, se la sumerge a la pesa y se determina el peso sumergido permanentemente. ¿Sí? En este caso, este es al aire, después de sumergir a la probeta al aire y con superficie seca. Y esta es inmersa en el agua, metida en el agua todo el tiempo y se la pesa de esa manera. Peso unitario es el peso al aire sobre el sumergido menos el de superficie seca. O sea, este denominador es el volumen del líquido desalojado, tal cual lo dijo el señor Arquímedes en alguna época. Entonces, tengo peso unitario, tengo estabilidad y tengo fluencia, que son los que me dan directamente el ensayo. Ya tengo 3 de los parámetros Marshall. Y este es el otro, cálculo de los vacíos totales. Densidad máxima teórica. Densidad máxima teórica. El concepto de esto, densidad máxima teórica, es el de un peso específico. En este caso no podemos hablar de peso específico porque tengo lleno de aire, digamos, dentro la probeta, o sea, no es un material sólido, denso. Como es mejor hablar de densidad y no de un peso específico. Y es teórica porque no existe esta densidad máxima porque no considera los vacíos. Por eso es que digo que el concepto es como si fuera un peso específico. ¿Cómo se calcula? El porcentaje del agregado grueso, que es el que he determinado yo con la curva granulométrica, el peso específico de ese material, el porcentaje del agregado fino sobre el peso específico de este intermedio fino, porcentaje de arena, de todos los materiales, digamos, que no son el asfalto. No les digo pétreo porque el filler seguramente que no es agregado pétreo el que están usando, pero de todos los materiales intervinientes que no sea el asfalto. Y aquí está faltando un término que es el del asfalto, porque es la densidad máxima teórica de toda la probeta. Porcentaje sobre peso específico. Y esa es el densidad máxima teórica. Como quien dice, les reitero, es como un peso específico. Y la cantidad de vacío, que es el vacío con aire, va a ser 100 por peso de densidad máxima teórica menos el peso unitario referido a la densidad máxima teórica. O sea, esa es la cantidad de vacíos que es. O sea, todo esto se calcula. Teníamos 3 parámetros y tengo el otro, que es la cantidad de vacío. Existe una máquina, que es la del ensayo Rice, que es poner en un recipiente una probeta desmenuzada totalmente y con un solvente y meter en una bomba de vacío. Le saco la totalidad del aire y me queda nada más que el material interviniente, o sea, sin vacío. ¿Qué sería el concepto, como digo? Los materiales puros, homogéneos, sin considerar los vacíos. Y ese sería el concepto, digamos, de un peso específico. Nada más que aquí lo calculo con una fórmula
y con esto estoy haciendo un ensayo. Y ahora ese sí, P diga. que aparecía en la fórmula de vacíos, ese P que aparecía, era... No es peso específico, es peso unitario, por eso les digo, es peso unitario. ¿Sí? Perfecto. Densidad, si se acuerdan cómo calcular los vacíos en otra fórmula, era peso específico menos el peso unitario referido al peso específico por 100 me da la cantidad de vacíos. Pero este es peso unitario, ese que le han metido la probeta en Arquímedes y ese valor es el que ponen acá. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, y este es otro concepto que es el VAM, vacío del agregado mineral. Este sería la probeta compactada a la densidad, esa que he calculado del peso unitario, compactada a la densidad Marshall, que es la referida, como digo, a ese valor que he sacado de peso unitario, nada más que de la composición granulométrica, nada más que del agregado, sin considerar el cemento ni el aire. O sea, tengo la mezcla de agregado, la compacto, y esos vacíos que tiene, sin ningún tipo de lubricación, nada. Es en seco. Los agregados compactados a la densidad Marshall, esos son los vacíos que estoy calculando acá. Y esos vacíos están compuestos por aire y asfalto. ¿Sí? Esos componen aire y asfalto. El peso unitario por el porcentaje de cemento asfáltico, por el peso específico del cemento asfáltico, me da el asfalto. O sea, partículas de agregado compactadas, acercadas lo más posible con la densidad Marshall, o sea, en contacto una de otra, me dejan una serie de vacíos, y esos vacíos son los que se llenan después con aire y asfalto. Otra forma de calcularlo es esta que estamos acá, que es la fórmula de la densidad máxima teórica, donde le resto el cemento asfáltico. Otro de los parámetros con los que realmente trabajo es relación betún-vacío, que aquí tiene la fórmula, los vacíos que deja que tengo del agregado, menos los vacíos con aire, ¿sí? Esto que tengo aquí en el numerador es vacío del agregado mineral menos los aires. ¿Qué es lo que me da? El asfalto. Referido a la totalidad de los vacíos del agregado mineral, es lo que me da la relación betún-vacío. 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 ¿Sí? Que también tiene un valor y unas exigencias generales. ¿Qué me está queriendo decir esto? La relación entre el betún y los vacíos tiene que tener unos límites, porque si yo los vacíos del agregado mineral los lleno de asfalto, estoy eliminando vacíos de aire, y los vacíos con aire en las mezclas asfálticas es muy importante. ¿Cuál es la importancia de los vacíos con aire? El asfalto, una vez más, y al riesgo de ser reiterativa, pero es lo que quiero que les quede bien grabado, la mezcla asfáltica, el cemento asfáltico es tan sensible a la temperatura, cambia su viscosidad y también cambia un poco su volumen. Entonces, a medida que trabaja, por decir de alguna manera, ese cemento asfáltico dentro de la mezcla asfáltica, al recubrir las partículas y bajo carga, tiene un cierto movimiento, y mucho más cuando tengo altas temperaturas. Entonces, sí o sí tengo que dejarle espacio libre a ese cemento asfáltico para que haga su trabajo de deformarse primero ante el sometimiento de las cargas. Y ese vacío es tan importante que, de acuerdo a la intensidad de tránsito, al volumen de tránsito y al clima,
yo voy a exigirle a las carpetas asfálticas que tengan tanto porcentaje de vacío, ¿sí? De aire. Entonces, esto es lo que me quiere decir esta relación de betún vacío. ¿Qué tanto con asfalto voy a llenar ese espacio para no ir en desmedro de los vacíos de aire? Y como les digo, es una exigencia que se da en los pliegos. Dibujo eso, la estabilidad, lo que he sacado yo del ensayo en sí, del ensayo, directamente. Distintos porcentajes de asfalto con los que yo he estado trabajando, 4, 5%, 5,5, 6, lo que fuera. Y se acuerdan que hemos hecho 3 probetas por cada uno de los porcentajes como los que he trabajado. Aquí estamos hablando de un 5, 5,5 y un 6%. Y hemos hecho el ensayo Marshall. Y van a ver que tengo esta forma de la curva. Y aquí lo tienen, peso unitario, que es esto que la sumergíamos en la probeta por Arquímedes y demás. Y voy graficando esto que me dice lo que es la afluencia. Entonces, a medida que va incrementándose el porcentaje de asfalto, obviamente la mezcla va a ser más fluida. Y en este caso estoy hablando de los vacíos con aire, que este es el valor que les digo que es muy importante que lo fijemos en función del clima y del volumen de tránsito. Para cada uno de los porcentajes con los que confeccionó probeta, 5, 5,5, 6, y cómo baja. A medida que aumento asfalto, o sea que le voy colocando el asfalto dentro de ese BAM que teníamos, van reduciéndose los vacíos de aire. Y este es el BAM que para cada uno de los porcentajes con los que he trabajado y confeccionado las probetas, hago el cálculo de ese vacío del agregado mineral. Fíjense la forma que tiene, que es muy interesante de conocerla. A un determinado porcentaje yo hago el cálculo y tengo esto. Y a medida que voy aumentando la cantidad de asfalto dentro de ese BAM, iría reduciéndose la cantidad de aire, pero el volumen total no está cambiando. Y esto vuelve a subir a partir de un determinado porcentaje, vuelve a subir el BAM. Y no es que haya una apertura, sino que hay un acomodamiento de las partículas a medida de que voy incrementando la cantidad de asfalto. Un acomodamiento de las partículas que permite que los vacíos que tengo entre partículas se vaya agrandando el valor. Bueno, dibujo todos estos parámetros. Puedo dibujar también el de la relación betún-vacío, que es lo que habíamos visto recién. Y con todo esto, estos valores los fijo por pliego. Quiero una mezcla fluida, muy flexible o lo que sea, y estoy fijando por pliego. Esto también lo fijo por pliego. Es una exigencia tener sí o sí determinada cantidad de vacío. Generalmente se da un entorno y suele estar entre 3 y 6% o 3 y 5%. En este caso del ejemplo hemos puesto entre 3 y 5. Entonces punto medio un 4 y me marca este porcentaje, elijo para este parámetro. Obviamente en este tipo de curvas va a ser esta, y en este tipo de curva también tendría que ser esta, no es el peso unitario, es el mayor. No le den bolilla a este rojo, sino tiene que estar acá. Y la afluencia esa también la fijo. Y en este caso sería el valor del BAM, ¿sí? Bueno, con todos esos valores determinados, acá un porcentaje de asfalto, acá otro, acá otro, acá otro, hago un promedio y ese va a ser mi porcentaje final, el elegido para mi mezcla asfáltica. Ustedes me dirán, aquí tengo los moldes, se saca esta parte superior y queda esto, el otro es como tapa, la base. Sí. Disculpe, nosotros tenemos que cada porcentaje tiene 3 probetas, ¿verdad? Que se ensasan. Sí, sí. Todas las probetas dan valores
cercanos para graficarlo como un punto ahí en la curva? Sí, o sea, por eso se hacen 3, como para desempatar. Si todos los valores son muy, muy disímiles, y bueno, hay que hacer de vuelta el ensayo con ese porcentaje. Pero tenés la misma composición de agregado, le agregas la misma cantidad de asfalto y te tiene que dar más o menos igual si no hay un error, digamos así, de que qué sé yo, la mezcla se ha enfriado o menos cantidad de golpes o hay algún que no está prolijo el procedimiento por ahí, ¿sí? Bien, pero sí, gracias. tienen que dar igual, muy parecidos y o no has cumplido con los tiempos para el ensayo, para meterlo a la probeta en la prensa o algo por el estilo, algo de improlijar el procedimiento, seguro. Y se hacen 3 por una cuestión de desempate, ¿no? Si hay una muy, muy disímil, y bueno, hay que repetirlo, ¿sí? Esos son los moldes, este es el compactador, fíjense, aquí está el molde, esta es la altura de caída, este es el pisón, directamente, y tienen, se lo programa, 75 golpes y el solito compacta, compacta, compacta. Termina los 75, se saca, se da vuelta la probeta, el moldecito, la probeta queda en el molde, ¿no? Se da vuelta el molde y volvemos a hacerlo andar y otros 75 golpes. Y esa es la prensa Marshall, compresión diametral, en 30 segundos desde el baño la ponemos. Esto está levantado, y entra la probeta y tengo los 2 relojitos, uno para medir estabilidad y el otro para medir la fluencia, ¿sí? O sea, eso está, y tiene una velocidad de aplicación de la carga, acá, una velocidad de aplicación que está ya reglamentada, la misma prensa ya solita acciona esa velocidad. Esto rompe y en el momento en que se rompe tengo las marcas aquí en los relojitos. Bueno, ¿qué pasaría si no me da, digamos, algunos de los resultados? ¿Qué pasa si la estabilidad de movida no cumple las exigencias? Hago un montón de probetas para cada porcentaje, digamos que trabaje con 3 porcentajes, 3 probetas por porcentaje, 9 probetas, y resulta que me doy con que no me da la estabilidad. ¿Cómo hago para mejorar la estabilidad? Ustedes ya saben, porque eso lo hemos visto en la clase pasada. Y voy mejorando de alguna manera el parámetro que está flojo o que no cumple las exigencias, voy a ir modificando. Si tengo que modificar la curva granulométrica, es volver a hacer el ensayo, todo el procedimiento de dosificación distinto, porque variando curva granulométrica es otro material totalmente distinto y hay que hacer el ensayo completo de nuevo. Y si otra cuestión podría ser, ¿cuáles de los parámetros pueden ser más importantes? Si bien todos son importantes, los fundamentales les diría yo que son el de estabilidad, que es el que me va a marcar la capacidad resistente, la capacidad estructural de esa mezcla asfáltica, y el tema de los vacíos, porque es el que va a marcarme el comportamiento de esa mezcla asfáltica durante la vida útil, que es durante la vida de servicio, con el clima y las cargas a las que va a estar sometida la carpeta. Entonces, esos son los 2 parámetros que a mi juicio son los más, los que tenemos que detenernos un poco. Y después el peso unitario es la densidad, o sea, el grado de compactación que hay que darle durante la obra, a esa carpeta, el grado de compactación para que sea capaz de alcanzar esa estabilidad en kilos durante la vida de servicio.
Si yo no compacto la carpeta, no vale de nada que tenga los mejores materiales, la mejor mezcla, la mejor producción de mezcla asfáltica. No vale de nada si yo durante la obra no la compacto. Me queda todo abierto, entra el agua, entra el aire, se oxida mucho más rápido y no me va a resistir la carga. O sea, la estabilidad es importante, pero para que se llegue a dar esa estabilidad, yo tengo que compactar durante la construcción. Bueno, vemos los pasos del proceso constructivo y vemos un videíto y termino yo y sigue el ingeniero Rodríguez con algo de cómo son las plantas asfálticas. Como siempre les decía, en todo proceso constructivo voy a ver cómo está la capa inferior. Si es si es que voy a hacer una carpeta asfáltica directamente sobre una base estabilizada, siempre hemos dicho, controlamos densidad, gálibo, eventualmente un valor soporte por ahí, eventualmente me refiero así, cada 4 o 5 kilómetros por ahí, hago un valor soporte de esa base estabilizada. Pero sí o sí, gálibo y sí o sí, densidad de esa capa. Porque una capa inferior que no esté densificada correctamente, la capa superior no se va a compactar como corresponde, porque no va a tener un piso donde llegar a una densidad la capa de arriba. En el caso de base estabilizada, primero riego de imprimación. Si es que estoy trabajando como un refuerzo y hago una carpeta arriba de una capa asfáltica, va riego de liga. Y si hago un riego de imprimación, como lo tengo que dejar 3-4 días, después, como ya voy a tener una superficie asfáltica, después sí va el riego de liga. ¿Sí? En el caso de la imprimación, después que ha secado la superficie, puedo someterlo a un tránsito dirigido, que es pasar un rodillo neumático o algo, para detectar alguna presencia de bache. Al impermeabilizar la superficie puede haber algún bache que haya quedado ocluido ahí. A partir de ahí, que no tengo problemas con los baches, dejo el riego de la imprimación, estoy en condiciones de construir la carpeta de arriba y después hago el riego de liga. Ingresa la terminadora, después de ese riego, y directamente la terminadora, ya vamos a ver el videíto que es lo más ilustrativo. La terminadora va distribuyendo en el espesor adecuado la mezcla asfáltica y entra el rodillo liso, una aplanadora que, como su nombre lo indica, aplana un poco y se hace hincapié en los bordes de la carpeta recién distribuida. Y finalmente el rodillo neumático, que es el más importante para este tipo de mezclas, ¿no? Lo mismo que en el caso de los tratamientos, todo lo que tenga asfalto, es importante la acción de un rodillo neumático. Y después llegan los controles. Básicamente, para esta capa, después del proceso constructivo, el control en la obra, en la ruta ya, es el de la densidad. Porque yo tengo que lograr la densidad adecuada para asegurarme que esta carpeta asfáltica pueda llegar a la estabilidad de diseño. Una preparación de la capa inferior, en el caso muy urbano, tengo la base estabilizada, otra parte rural, digamos, riego asfáltico, imprimación después, o si no, una liga arriba de la carpeta asfáltica. Y ahí va las terminadoras, en este caso es un tándem,
que van trabajando en todo el ancho. Esta gente es muy pudiente, tiene 2 terminadoras y obviamente tiene una velocidad de trabajo mucho más importante. Rodillo liso, el primero que entra generalmente por los bordes y va aplanando y por ahí, en este caso que están trabajando juntas, no es tan dramático, pero esta junta sí suele trabajarla bien el rodillo liso. Rodillo liso de 10 toneladas, ¿no? No es un rodillo como en el caso de tratamiento, que era liviano. En este caso son mezclas muy resistentes de alta densidad, así que sí o sí vamos con 10 toneladas por lo menos de la aplanadora y el neumático 15, 17 toneladas. Vean la terminadora, vean esta la plancha que va distribuyendo. Este señor va controlando los espesores, tiene una varilla que tiene un tope y va pinchándola a la carpeta y ese tope tiene que coincidir con la superficie de la carpeta recién terminada. Acá hay un señor con un rastrillito por si ha quedado algún material medio mal colocado, lo rastrilla un poco y después todo eso se perfecciona con la aplanadora y el neumático. Ahí va el rodillo liso, la aplanadora, una mejor vista, y ahí está el neumático. Neumático que amasa y da lisura al mismo tiempo. Esto es muy importante. 2 pasadas de liso, 2 pasadas de la aplanadora y muchas pasadas de neumático. Lo fundamental en este caso es el amasado que me produce. Son ruedas lisas, así que, y las que van atrás están en el medio, o sea, que toda la superficie queda cubierta por neumático. Todo el ancho queda cubierto por neumático y es el que me da la lisura final. La junta, esto es mejor, entre trabajo y trabajo, termino la jornada de trabajo y tengo que dejar una junta entre 1 metro y 1,5 metros, de tal forma que no quiero que me quede después de construido una junta muy vertical, muy a tope. De esta manera, haciendo esto de solape, yo me aseguro que no haya una entrada franca de agua y obviamente tampoco de aire, que es lo que me va a perjudicar a la mezcla asfáltica. Con esto yo tengo este solape y hago una junta perfecta. Y aquí vamos, yo creo que tengo por acá, vamos, tu mezcla drenante, ya no estamos. Bueno, creo que tengo por ahí un videíto, ya los busco. Encontramos en el sitio donde se va a aplicar la carpeta asfáltica. Y no está compartiendo, ingeniera, se salió. Y no, ya sé que no estoy compartiendo, ya voy. Espérenme. Lo estaba buscando el video. Ya les pongo. Ahí va. Donde se va a aplicar la carpeta asfáltica. Sí, ahí anda. Bueno. De los equipos para este proceso constructivo. Esta es la planta. José Bravo Martínez, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás. Luego de haber visto el video del proceso de pavimentación asfalto, nos encontramos en la vía
donde se va a aplicar la carpeta asfáltica. Aquí podemos observar la maquinaria que se va a aplicar para el uso de esta carpeta. Sabiendo previamente la complejidad de este proceso de compactación, para este proceso constructivo se emplean maquinarias pesadas de la última tecnología. Bueno, encontramos acá la Finisher o pavimentadora, que su función es la de expandir o distribuir el asfalto. Esta máquina automatizadora diseñada proyectada sobre la superficie en un ancho y espesor determinado y proporcionar una compactación inicial. Seguidamente se procede con la compactación utilizando los compactadores de tambor y de llantas, que lo podemos observar en el video. Esto realiza la etapa final de las operaciones de pavimentación con la mezcla asfáltica en caliente. Vean eso que son para mantener la temperatura. De la mezcla y se establece la lisura y la textura de la carpeta. Vean cómo aplanan los bordes. Este lo distribuye en todo el ancho de la terminadora, este sin fin. La terminadora lo va empujando el camión. Y este es un patín que va midiendo las deflexiones que puede tener el pavimento para lograr un espesor constante y que a su vez no me cambie el galgo, la pendiente longitudinal del camino. Esto que parece muchas imperfecciones es cuando suele hacerse cuando no se secó totalmente algún riego, generalmente de emulsión. Es como un espolvoreado de mezcla para que absorba algún exceso de la imprimación.
Ingeniera, ¿la terminadora es muy común se puede usar es muy común usar la terminadora o se puede usar otro equipo? La ventaja de usar la terminadora es que te deja una lisura y te deja un espesor constante. Por eso es la terminación lo que buscamos. ¿Cómo puedo hacerlo también si es que no quiero o qué sé yo, o la longitud es muy corta o me cuesta trasladarla porque la terminadora no la podemos hacer carretear? Fíjense que anda sobre oruga, no la podemos llevar caminando, digamos, no la hacemos carretear, sino directamente hay que llevarla en un carretón. O sea, si no dispongo de esos medios, yo puedo distribuir esa carpeta en caliente, transportada con los camiones como lo que estamos viendo, puedo distribuirla con una motoniveladora. Pero sí o sí el maquinista, el motoniveladorista, tiene que ser muy bueno, porque me tiene que asegurar lo mejor posible, asegurarme un espesor constante de esa carpeta y que la distribución sea pareja, o sea que no queden ondulaciones en la colocación porque se haya hecho con motoniveladora. Esas son las ventajas de usar una terminadora, pero obviamente si la longitud es corta o no dispongo de un carretón o lo que fuere, o la envergadura del camino que estoy por pavimentar no se justifica hacer semejante gasto, puedo hacerlo con la motoniveladora. Y después los dos rodillos, ¿no? El liso, la aplanadora y el neumático, sí o sí, de eso no se salva nadie porque es lo que me va a dar la densidad y el amasado final. Sí o sí, esos dos equipos van. Distribuyo, como digo, terminadora es lo mejor, es lo más perfecto, digamos, pero puedo hacerlo con motoniveladora, ¿sí? Perfecto, gracias. Terminamos. Ingeniera, el tema del el rodillo liso es lo mismo que con tratamientos. ¿Lo hacemos ir una vuelta nada más? Un par de vueltas seguro, esa es la cantidad, pero ya les digo, son distintos pesos, ¿no? Muy, muy distintos pesos, en una tarea que en la otra. Pero sí, no hace falta más que eso para aplanar en el caso de estas mezclas, y lo más importante es sí o sí el neumático. ¿Cuándo entra uno primero y cuál entra otro después? Hay algunos que entran primero con la aplanadora y otros que entran unas primeras pasadas, un par de pasadas con el neumático, aplanadora y terminan sí o sí con neumático. Eso
no hay una regla ni una norma escrita, y por ahí hay gente que prefiere trabajar de una manera y otros de otra. Y está bien, y está perfecto si se le ha dado el amasado que corresponde y si alcanzamos la densidad de proyecto. La densidad que me asegure llegar a la estabilidad de diseño. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Preguntas, que ya nos hemos extendido mucho. Bueno, si no, hacemos un zoom por ahí con alguna cosa que quede pendiente. Ahora el ingeniero Rodríguez sigue con plantas asfálticas. Ingeniero Horacio, ¿estás ahí? Hola chicos, buena ingeniera. Hola, ¿qué tal? Dale. Hola. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo andan? Vamos a hacer brevemente una introducción para continuar con lo que la ingeniera vino explicando de mezclas asfálticas. Ahora vamos a hablar de cómo se realizan las mezclas asfálticas. ¿Cuál es la fábrica a la cual nosotros tenemos que acudir o que tenemos para hacer mezclas asfálticas? Generalmente usaba el Zoom, ahora voy a usar el Meet a ver cómo se hace para compartir pantalla. ¿Estás igual que yo, Horacio? Sí, con este sí, la verdad que sí. Vamos a ver todas las pantallas, ventanas. Si me doy ayuda voy más rápido. ¿Dónde comparto pantalla? Abajo a la derecha tenés uno que dice presentar ahora. Ah, bueno. Ahí, toda tu pantalla. Y a poner ahí toda la pantalla cuando te salga la computadorita arriba. Ajá.